escúchame, larga. O sea, También. no, lo más importante de todo es que puedo ver si su vista se va para cualquier lado. Eso es lo Así único como, bueno, te Claro, podés fijar en la cámara si te ves bien. claro, no, no, si no, ustedes están eso es lo perdidos. malo. Si yo los Eso veo es a lo malo ustedes así porque te medio. estás viendo Sí. constantemente a vos mismo, entonces es como, A mí me pasaba los Bien. martes que tuvimos química mal porque nos quitaron como, por vigilia, nos quitaron como 2 días de teoría. De química, eran sí, 4 horas de teoría. Entonces los martes hacíamos, a las 5 teníamos electrónica, entonces a las 3 teníamos 2 horas de electrónica, perdón, de química y después las otras 4 horas de electrónica y era como, no, no, no. No. Salía y no quería, te quería tocar pasto. Acá estamos con las adquisiciones para las clases presenciales, así con el. Eso para grabar está buenísimo. No Pues se te sé lo escucha que es. siempre. O sea, eso es una de las cosas que identifiqué en las últimas clases que tuve presenciales. ¿Es Si te inalámbrico? alejas es inalámbrico. Oh. Tiene la casita que vea con conexión con jack o con USB para el teléfono. Hay que invertir. Bueno, hoy nos toca avanzar con otro tema más de algoritmos, que es un tema bastante interesante, que está relacionado con lo que hemos visto ya. Quiero ver si no hay nada acá. ¿Ya está disponible esta presentación? No, ya que me lo decís, no, antes de que me. O sea, Así la así. pongo acá y la veo y le muestro a Santi lo que se perdió. Espera, déjame que la dejamos así. ya está grabando. Hola YouTube. Hola chicos YouTube. de YouTube. Hola amiguitos de YouTube. Hay Bienvenidos que, a un hay que- nuevo video para Hay que hacer la voz de Loquendo. Sí, yo estaba pensando que tengo que tener alguna grabación de lo que no. Hola, hola compañeros de YouTube. Primero vamos a usar Git para entregar las cosas. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. O sea, lo más lindo de todo es que si yo le pregunto a ChatGPT que me arme el guión en ese estilo, probablemente tenga algo que salga así prácticamente para dárselo de comer directamente a Luquendo. Yo pero bueno, temas aparte. Descargo esto. Profe, ¿te puedo pedir Sí. un pequeño resumen del algoritmos de la otra clase que no llegué a terminar la grabación? Tipo, como para tener al En, menos algo de los temas bien. en el capítulo anterior de algoritmos. Vamos a pasar rápidamente por esto. Porque llegué como a la mitad de la grabación y tenía que sumarme ya a esta. ¿Qué es un algoritmo? Ya que estamos haciendo un repaso. Un O sea, conjunto ordenado de pasos para cumplir una tarea. los algoritmos es la receta. Como podemos decir de la suma tradicional. El algoritmo acá es tomar los dígitos de más a la derecha, sumarlos. Si el valor es mayor a 9, nos llevamos el valor de más a la izquierda hacia el otro lado. Explicado, te lo resumo sino más de la suma tradicional. La secuencia de pasos. ¿Qué atributos tienen, o qué propiedades o atributos tienen los algoritmos? Tienen que empezar y terminar, tienen que tener una cantidad conocida de pasos. No puede ser que sea la descripción del algoritmo en sí, tiene que ser de una cantidad conocida de instrucciones. No puede haber una cantidad indeterminada de pasos. Tiene que ser definido en el sentido de que no puede haber ambigüedad. La computadora no puede entender ambigüedad. Gracias, Lorenzo. Programación Z. Tengo que poner la música de batalla. La eficiencia es un término, es una cuestión relativa, que es una cosa que vimos esa clase. Tiene que ver que tiene que terminar en un plazo razonable. Pero hoy vamos a ver otra implementación de Fibonacci que es súper divertida.
O sea, la eficiencia en términos de tiempo, pero también en términos de cantidad de memoria requerida. Porque nosotros podemos ordenar utilizando un arreglo nuevo y hacemos, o sea, y vamos insertando en el arreglo nuevo los elementos ordenados, pero eso consume más memoria. Y ahí vamos a analizar el resultado. El algoritmo en sí no puede ser más complejo de lo que nosotros, o sea, no puede ser absurdamente complejo de implementar, tiene que ser más, o sea, tiene que ser, digamos, lograble por la computadora. Estamos, y después, los algoritmos en sí tienen entrada, salida y el algoritmo, digamos, los pasos en sí del algoritmo, ¿no? La información que necesita para procesar, la salida, digamos, el resultado del algoritmo, o sea, tiene que tener información que lo parametriza, tiene que tener algún tipo de resultado que puede ser medible o observable, pues son cuestiones que no aplican si nosotros utilizamos cosas como, por ejemplo, el standard input y el standard output en la definición del algoritmo. Acuérdense de esa regla de estilo. Que esto es lo mismo a lo que vimos al principio. Digamos, la cuestión de que los algoritmos tienen una entrada, hacen algo y dan un resultado. Un algoritmo se puede representar en pseudocódigo, que es una forma, digamos, casi entre una forma intermedia entre lo que entiende la computadora de manera directa y lo que nosotros expresamos textualmente. Los diagramas de flujo no son una excelente oportunidad para para hacer un cambio de punto de vista de lo que uno tiene que implementar, porque nos puede dar una representación gráfica desde, digamos, exterior, literalmente cambiando la forma de ver el programa. Y el código en sí. Una de las cosas más importantes de la clase pasada, que vamos a volver a revisar hoy, es la cuestión sobre la complejidad, la introducción a la complejidad. La complejidad algorítmica, esencialmente, es una medida de los recursos que el algoritmo necesita. Esa medida de recursos no está en función del procesador o de la implementación específica. Está hecha en función a la cantidad de pasos necesarios para resolver el problema, para completar el algoritmo. El ejemplo que habíamos visto pasaba por la búsqueda, o sea, por la búsqueda de un valor en un arreglo. La búsqueda, digamos, la implementación de, digamos, fuerza bruta, digamos, la implementación directa de la búsqueda es recorrer la lista hasta que encontramos o no el elemento que estamos buscando. Que eso es, en el peor de los casos, yo probablemente haya sido, mira, justo, este ejemplo de acá se terminó transformando en el peor caso posible, que lo que estamos buscando está al final. O sea, si nosotros buscamos linealmente desde el principio hasta el final, lo peor que nos puede pasar es que, Olis, lo peor que nos puede pasar es que el número que estamos buscando está al final de la secuencia. La otra estrategia que habíamos visto consiste en partir la búsqueda en la mitad. Esto requiere, tenemos una precondición de que para que estas búsquedas funcionen, el conjunto tiene que estar ordenado. Esto nos permite hacer que la búsqueda funcione con valores mucho más grandes. Partimos esto en 2, es mayor, buscamos de vuelta, partimos de vuelta en 2, partimos de vuelta en 2, que debe estar por acá, por acá. Esto fue para un conjunto de 300 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decisiones, 8 lazos, 8 vueltas del lazo en la búsqueda. Comparado con este que terminaron siendo 14 en un conjunto mucho más chico.
Hay dos tipos de complejidades. Lo que vamos a ver es el análisis asintótico sobre la cantidad de instrucciones necesarias para cumplir el objetivo del algoritmo. La complejidad temporal, que es cuánto tiempo necesita el programa para terminar, que esencialmente es cuántas instrucciones se tienen que ejecutar para poder terminar. Y la complejidad espacial es cuánto, cuánta memoria o cuánto almacenamiento se necesita para hacer la búsqueda o para completar el objetivo de la tarea, del algoritmo. No vamos a hablar mucho de complejidad espacial porque eso se puede medir, aunque podemos inferirlo con la cantidad de variables. Y vamos a ver un poquito más sobre los temas de hoy. Pero lo que más generalmente importa es la complejidad del tiempo. Por ejemplo, tengan en cuenta que una lista enlazada tiene un costo adicional con respecto a toda la parte de los punteros para poder almacenar la misma cantidad de información que se almacenaría con una regla. Digamos, no es gratis la utilización de la lista enlazada. Acuérdense que esto tiene un costo extra que no es muy grande, pero es superior a lo que se utilizaría en una regla. O sea, ¿para qué se utilizan estas métricas? Y cuando tenemos pocos datos, o sea, incluso hay ciertos casos donde incluso con pocos datos la diferencia se nota, esto nos permite elegir la mejor técnica para el problema que estamos trabajando. Como muchas cosas en la vida, primero hay que tenerlo resuelto y después nos podemos decir, cuando el cliente hace clic en guardar, la transacción tarda 30 segundos en completarse. Y ¿cómo es eso con respecto a las expectativas del usuario? Y debiera ser instantáneo. Ok, entonces tenemos que empezar a revisar en dónde se está yendo el tiempo en nuestro programa. Para eso hay herramientas también. Hay una herramienta en particular que se llama Profiler, que nos va a decir en qué función se está yendo el tiempo de nuestro programa. No lo vamos a ver ahora. Porque meter esas cosas en C es un poquito más complicado. En Java es un poco más fácil y vamos a tratar de meterlo en programación 2. La elección del algoritmo puede dar resultados completamente diferentes. Lo de la búsqueda es un ejemplo primordial. Si nosotros tenemos que continuamente buscar información en conjuntos grandes, no vamos a usar la búsqueda así secuencial en el conjunto. Ahora, si ustedes tienen que hacer búsquedas continuas, no les interesa ordenar y tienen una cantidad de datos chica, 100, 200, cientos de datos, y quizás, y acá es donde entra el balanceo entre lo que les cuesta mentalmente aplicar el mejor algoritmo posible a un algoritmo que funciona y es directo, o sea, es trivial de implementar. No siempre es necesario elegir el algoritmo óptimo para todo. Lo primero que tiene que hacer el programa es funcionar. Después vemos los otros aspectos del funcionamiento del programa. Primero que ande. Después, decimos, esta búsqueda puede llegar a necesitar que nosotros tengamos que buscar entre 1,5 millones de registros. Y una búsqueda de 1,5 millones puede llegar a tomar mucho tiempo. Incluso con un procesador, incluso si es una computadora moderna. Pero independientemente de eso, y es una de las cosas importantes de esta cuestión del análisis asintótico, no depende de la computadora. Nosotros podemos saber de forma independiente del hardware donde va a correr qué tan bueno es la estrategia que hemos utilizado para resolver el problema. La notación O, grande, es la representación del peor caso en tiempo. Vamos a seguir con el ejemplo de búsqueda secuencial, que en el peor de los casos tenemos que recorrer los n elementos del conjunto de datos para poder obtener la información, para saber si el elemento que estamos buscando está o no en la secuencia. Tengo que recorrer toda la lista
sí o sí, en el peor de los casos. Pero con la búsqueda binaria, o sea, como arrancamos en la mitad y vamos dividiendo en dos el conjunto de búsqueda, la representación de la complejidad de la búsqueda binaria es el logaritmo de n. Esto hace, o sea, los algoritmos de tipo logarítmico son algoritmos de los más, de los más veloces. Los más veloces son los que no requieren de ningún tipo de lazo. Ahora vamos a ver un par de cosas. Pero dentro de las cosas que requieren recorrer una estructura, esto es de los más eficientes. Ordenado de menor a mayor en tiempo de ejecución, tenemos los que son constantes, lineales, logarítmicos, cuadráticos, y no es una descripción exhaustiva, pero después hay de tipo factorial y tipo exponencial. Hoy vamos a ver uno de tipo exponencial. Pero eso no Gráficamente, se contradice con lo de recién, ¿qué cosa? la tabla de antes, porque el lineal era más rápido que el logarítmico. ¿En cuál? Pará. Esta. No, la recién que mostraste, que están los costos. En esa. Sí, es cierto. Porque lineal no era si ibas uno por uno, y logarítmico era cuando hacías el binario. Logarítmico tendría que ir un escalón más arriba. O sea que estamos. Aprovechemos eso. O sea, el análisis asintótico es cuando la cantidad de datos es grande. Cuando la cantidad de datos es grande, digamos que va por acá, es muy claro cuáles son los algoritmos más o menos eficientes. Cuando n es chico, cuando la cantidad es chica, los resultados son un poco raros, porque puede ser que un algoritmo exponencial, del 2 a la n, sea más rápido que un algoritmo de O a la n o logarítmico. Lo que pasa que cada valor que aumenta, o sea, digamos que lo que importa es la tasa de crecimiento. Con N1 o con N2 puede ser rápido, la diferencia va a ser diferente, pero ya con N4, 5, ya los números empiezan a variar muchísimo. Se empiezan a separar muy fuerte, muy rápido. ¿Cuánto es 5 factorial? Es un número de varias cifras. Es un número muy grande. O sea, bueno, ¿cuánto es logaritmo de 5? Un número mucho más chico que Muy 5. poco. Me acuerdo, había visto ¿cómo se dice? Un algoritmo de ordenamiento de n factorial, creo que era el Bocosort, le Y dice. que pasa aleatorio. O sea, Sí. va a terminar en algún momento. Pero, o sea, ahí es una locura de consumo de recursos. Tipo, los ponen en aleatorio y se fija si están ordenados. Sí, consume de recursos a morir. O sea, ¿qué significa intuitivamente las clases de complejidad? La complejidad, uno, es que no hay un lazo involucrado. Una complejidad de n significa que hay que recorrerlo por lo menos una vez, digamos, como mucho una vez. En el cuadrado significa que tenemos que recorrer los elementos por lo menos 2 veces. Pero a grandes rasgos, también, la otra forma de ver todo esto es que hay dos lazos involucrados, uno dentro del otro. Cuando hay una complejidad de orden n, es que hay un lazo. Un lazo que recorre desde 0 hasta n elementos. Eso es una orden de complejidad n. Cuando viene el cuadrado, que puede ser, por ejemplo, un ordenamiento de burbujas, que es el ordenamiento más simple para implementar, que hay un lazo dentro de otro, bueno.
estamos hablando de esto. Vamos a ver ahora qué significa, vamos a ver un ejemplo en un rato de qué es la complejidad exponencial. Y en un ejemplo que es un poco raro. ¿Cómo lo La carga de aplicamos? matrices sería n cuadrado o sería n. Más que la carga, o sea, la multiplicación de matrices incluso. O la suma de la matriz o sea, la suma de un elemento, de un número a los elementos de la matriz, también es n cuadrado. Las matrices son costosas. Sin embargo, con las operaciones de matrices hay instrucciones y librerías que se encargan de que eso sea más rápido. Porque las matrices se usan para todo tipo de cosas más avanzadas. ¿Cómo lo podemos aplicar lo que hemos hecho? Una es medir cuánto tiempo lleva. Digamos, cronometrar nuestro programa. Pero la opción, digamos, la estrategia más interesante de esto es contar las operaciones elementales que requiere ese algoritmo. ¿Qué es una operación elemental? Una operación elemental es una operación que requiere que lleva una complejidad constante subcompletado, una O1. Operaciones como ¿qué? Aritmética, no la aritmética lenta, que eso forzosamente es de una complejidad superior. Las operaciones de acceso a elementos de un arreglo también se le considera una operación elemental. Pero mi pregunta acá, ¿por qué? ¿Por qué la operación de acceso a un elemento de un arreglo se considera elemental? Que lo vimos la clase pasada. Porque es sumarle un puntero, sería. Los corchetes es el puntero del arreglo más lo que estén los corchetes. Exacto. Es una operación aritmética sobre la dirección de memoria del inicio del arreglo. Y la lectura y escritura de una variable también se considera como operación elemental. Porque no hay una operación elemental, pero hay una cosa acá que lo van a ver. ¿Dónde está? Estos son los borradores. No, ¿dónde está? No importa. Lo vamos a ver más. No creo que lleguemos a verlo, pero de hecho lo van a ver con Iván en arquitectura, pero cada operación de la computadora tiene un tiempo de duración específico. Algunos se miden en nanosegundos y otros se miden en milisegundos. Depende mucho de qué. A todas estas operaciones elementales le asignamos un costo 1. Después, hay lazos que son de tiempo constante. Habíamos dicho que los lazos se los medía. O sea, si el lazo va siempre hasta un valor constante, como este, y dentro de ese lazo las operaciones son de tiempo constante, el lazo completo es de tiempo constante. Si el lazo va, o sea, las operaciones dentro del lazo son de tiempo constante, pero la cantidad de vueltas depende del tamaño de la entrada, que es n, un lazo de hasta el enésimo elemento de un arreglo, este lazo es un lazo O de n. Lo mismo, o sea, si hay una multiplicación en la cantidad de, o sea, digamos, la cantidad de vueltas del lazo depende de la entrada y es multiplicada por una constante, esa constante se absorbe en la n. Digamos que a pesar de estar multiplicado por la cantidad de elementos de la entrada, sigue dependiendo del tamaño de la entrada, más o menos. Lo lindo del análisis asintótico es que los valores específicos no son tan importantes. Se puede analizar al detalle, porque si nosotros necesitamos comparar algoritmos de una forma más
precisa, digamos, necesitamos elegir entre dos algoritmos, pero lo que pasa es que si tenemos que comparar dos algoritmos de orden n, las ganancias son muy marginales. Es una cosa importantísima, porque si el algoritmo hace la n veces en dos implementaciones alternativas, y mucha diferencia no hay en cantidad de instrucciones, por más de que haya una multiplicación. No tiene, o sea, si esto es n cuadrado, la cosa cambia completamente, porque por la cantidad total que hay, dado ese n. Y este es, por ejemplo, el de la búsqueda binaria. Esto puede ser que la posición del i aumente en un factor de 2 o se reduzca en 2. Que de alguna forma hay una multiplicación o una división sucesiva para desplazarnos dentro del conjunto de valores. Es un ejemplo simple, pero esto puede ser en multiplicación y en división. Un lazo cuadrático, o cúbico incluso, es cuando hay un lazo entre otro. Esto termina siendo un lazo por cada vuelta completa de estas, hay uno de estos. Cada nivel de anidación del lazo sube el valor del exponente. Si los lazos están contiguos, digamos, la complejidad de estos es uno más el otro. Un detalle importante, esta complejidad de uno más otro, al final, digamos, a nivel en el análisis asintótico, termina quedando en n igual, por esta absorción. Pero si necesitamos hacer el análisis detallado, y probablemente tenemos que ir específicamente hasta el n y m, que eso vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo se hace esto? Fíjense, tenemos una operación, la declaración e inicialización de la variable. Esto que requiere recorrer la cadena hasta el final hasta encontrar el barra n, no, el barra 0. Todas estas instrucciones son O1, estas ON. Fíjense que esto tendría que ser formalmente ON más ON. Por la operación de obtener el largo. ¿Cuántas veces se ejecuta? O sea, esto es ODN, pero ¿cuántas veces se ejecuta esto? Este lazo. ¿ODN? Sí. Se achica de los dos lados. Tendría que ser n sobre 2. Específicamente, porque se lo considera n igual porque la división no cambia, o sea, el resultado final no deja de ser la cantidad total de caracteres. Podemos mejorar esto si lo que pasa es que tenemos que ubicar el final de la cadena para poder hacer la comparación del palíndromo. Sí o sí tenemos que ir hasta el enésimo elemento. Bien. Como estamos evaluando el peor caso, se toma la complejidad más alta en un condicional.
si tenemos una complejidad en una rama constante y en esta de orden n, la complejidad de esta condición es la de mayor nivel. Esta simplificación es esa cosa, porque la suma de constantes, al final, cuando esto tiende a infinito, infinito más 2 no deja de ser infinito. Al final, todo termina quedando en las clases de complejidad generales. Hay 3 casos de análisis. El peor caso, que es, por ejemplo, si tenemos que buscar linealmente y el valor que tenemos que buscar está al final, tenemos que recorrer todo el conjunto. Ahora, en la búsqueda lineal, ¿qué pasa si el elemento que estamos buscando está en la posición 0? Ese es el omega, el mejor caso. Si lo que estamos buscando está acá, al principio, y nosotros empezamos a buscar desde este lado. En el mejor de los casos, esto es la cota inferior. Esto vamos a verlo después, con búsqueda. O sea, el ajuste de las cotas tiene que ver con, por ejemplo, ustedes, para hacer una suma de elementos, van a tener que recorrer sí o sí todos los elementos siempre. Digamos, el mejor y el peor caso van a ser iguales. No hay diferencia. O sea, para obtener la suma, tienen que recorrer sí o sí todos los elementos. Si tenemos que buscar, ahí la diferencia, o sea, hay una decisión en el medio. Una decisión que nos va a limitar la cantidad de veces que va a ser el mejor caso o en el peor de los casos recorrer todo. Y después la clase de complejidad dejémosla para después. Porque aprovechamos este repaso para arrancar con él. Bien. Ok. Así, rápidamente. Dudas y preguntas. ¿Cómo se aplica esto a nuestro código? Me imagino. Más o menos esto. Van a tener que analizar parte de su código y parte de lo que van a tener que implementar en la práctica 8. Pero, dudas, consultas, questions. Acá podría ser 2n, ¿o no? O sea, en algún lado, o sea, todas estas cosas, esto al final, te termina quedando. No puedo hacer zoom en esto. O sea, el número fino de esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más n más n sobre 2. Este es el número fino, porque es la suma de todos los términos. O sea, estas instrucciones que están acá adentro se las considera dentro de este n cuadrado, n sobre 2. Pero al final de todo esto, no importa que esto sume 1 o 2 más. Lo que importa es que acá adentro no hay otro lazo. Que son las instrucciones, o son la combinación de instrucciones que realmente modifican los valores de n, los valores de complejidad. Cuando se terminan sumando este n sobre 2 y este n, termina quedando el peor caso.
Claro, entonces, ¿Por qué estamos? claro, entonces que Porque estamos yendo, porque, o sea, como son paralelos y cuando el n es muy grande, sí, vos podés, o sea, esto termina como que te queda 2n sobre 2. Hay que hacer las cuentas ahí. Ok, ok, ok. okidoki. Ah, bueno, una cosa que tengo, la única cosa que me falta, que realmente me falta para las clases, es la botonera de sonido. Estoy trabajando en eso. La botonera Botonera física. portable. Sí. Por ahí tengo por ahí tengo unos switches de teclado para eso. Pero bueno, tema aparte. Una duda de la cuenta que hiciste recién. Cuando Dime. sacaste la complejidad de ese. Que vos hiciste Sí. 8 más n sobre 2. Pero ¿no sería que esos, los que están dentro del while, esas operaciones Determina, elementales, las tenés que multiplicar por el n sobre 2 y después sumarle las que están afuera? esto que está acá adentro, lo que pasa que la operación matemática tradicional dictaría eso. Pero no, o sea, lo que termina resultando es esto. Porque esto es constante. Es más, esto se ejecuta menos veces, incluyendo el break. O sea, la cantidad de veces que se ejecuta Ah, verdad. realmente esto es todavía menos. Pero no importa el número, o sea, no importa llegar a un número muy, muy fino, porque al final lo que manda es este. Porque vos vas a tener que recorrer sí o sí o sea, tenés que determinar el largo de la cadena para tener o sea, es lo que te va a dictar cuánto tiempo va a tardar. Lo que te va a dictar a forma gruesa, pero es lo que va a mandar. La mayoría de las veces esto, o sea, con este break en particular, la mayoría de las veces esto, si no es palíndromo, va a salir rápido. Y va a ser incluso menos que esto. Esto es el peor caso. El peor caso es que sea palíndromo. Porque tiene que recorrer todo, o sea, hasta que llegó a la mitad. O sea, hasta que llegó a la mitad del largo. Si llegó a la mitad del largo, significa que es palíndromo. Y ese es el peor caso. Ok. Por eso, cualquier cosa que le metan acá adentro colapsa a la n, al valor que depende de la cantidad de elementos del conjunto, de la entrada. Por eso este análisis termina siendo fácil porque las cosas, los números terminan siendo mucho más simples de lo que realmente es. Hay una cantidad de lógica en todo, de matemática acá, que no vamos a entrar. Les voy a pasar esto, que está buenísimo. Pero cuando empiecen a ver la parte matemática de todo esto, diciendo, what the fuck. Esto está muy, muy bueno. Y mucho mejor explicado que yo, probablemente. Muy probablemente. Bueno, de esto, en un arreglo, ¿cuál es la complejidad de estas dos? Ya la vimos. ¿Cuál es la complejidad del arreglo como valor derecho y valor izquierdo? En esa no serían dos, porque estás dando una dirección de memoria y asignando una cosa, una variable. Por eso, en complejidad no tenés, o sea, o es 1 o es n. N, Uno entonces. Sarasa. O sea, si vos, el análisis fino probablemente sea, en esto puntualmente no, pero porque tenés el acceso al, sí, sería 2, por el acceso al puntero y la operación matemática para sumarlo.
pero es así, una minucia que no... El ordenamiento Y depende del algoritmo que estés usando. depende del algoritmo. Podemos usar bubble sort y metemos n al cuadrado y N cuadrado para burbuja, y de ahí, y la clase que viene veremos qué otras opciones tenemos. La búsqueda, ¿cómo hacer? N o logaritmo de n. La inserción es, ¿cuánto, o sea, qué complejidad tiene meter un valor nuevo en el arreglo? Complejidad n. Tenés que recorrer el arreglo entero en el peor caso. Es n, pero hay otra cosa más. O sea, tengan en cuenta que hay que crear un arreglo nuevo, copiar todos los valores e insertar el nuevo valor. Es n, si le damos fino, tendría siendo un 2n. Porque hay que hacerlo 2 veces, hay que recorrer 2 veces el arreglo. Es decir, como n más m, formalmente, porque el n va a ser de la cantidad vieja de elementos y el m va a ser por la cantidad nueva de elementos. Se recorre 2 veces, pero secuencialmente. Eso termina quedando en n. Lo mismo que la inserción al inicio, la eliminación y la eliminación al inicio. Todo esto termina quedando n. Si damos fino, n más m. Acá, ¿cuánto nos cuesta modificar un valor en una lista enlazada? Modificar un valor en una posición de la lista enlazada. N. ¿Por qué? Y porque tenés que recorrer hasta esa posición. Y ahí lo Tiene que cambiás. llegar. Hasta, lo mismo, recuperar el valor. Ordenar, probablemente también. Como mínimo n, y después a los algoritmos que utilicemos. La búsqueda no, ¿tenemos forma de hacer búsqueda binaria acá? Solo si ya está ordenado. Ni siquiera, porque no tiene forma no es una forma, o sea, vas a tener que esto te rompe o sea, te rompe, o sea, no tenés forma de buscar eficientemente la posición del medio. Es, en el mejor caso, n. O sea, la inserción es n, pero la inserción al inicio Es 1. no hay que, o sea, ni siquiera hay un lazo involucrado. Lo mismo acá. N y eliminar el inicio. No hay lazos. Acá es donde empiezan a aparecer los usos de la lista enlazada. Toda la eficiencia en tiempo. Pero si hilamos, o sea, lo interesante de esto es que si hilamos fino la inserción y la eliminación, esto es solamente n, no hay un n más m como en el otro, en el arreglo. No hay, como no hay que copiar valores acá, esto es un poquito más eficiente que el arreglo. ¿Se entiende eso? La distinción. Linda pregunta de parciales, ¿ah? ¿Cómo? ¿Puedes repetir para el video de YouTube? Ya está, como le dijo Santiago Bonadeo. Hay pregunta y video, no. O sea, hilando fino en la complejidad, en la inserción en el eje enlazada, no tenemos que hacer dos lazos secuenciales, uno atrás del otro. Lo único que tenemos que hacer para insertar en una posición en una lista enlazada es ir a esa posición. Y listo. En el arreglo tenemos que crear el arreglo, copiarlo y después insertarlo en la posición, que es n elementos del arreglo viejo a los m elementos del nuevo arreglo. Hay una diferencia ahí, ese 2m, los 2n que hace que
cueste un poquito más. No sustancialmente más, pero cuesta un poco más. ¿Y acá? ¿Cuánto cuesta meter algo en una pila? Eso es todo uno. Eso es todo uno. Es mirar el primer elemento o tocar el primer Sí. elemento. Pim, pim, pim. Y si eso, o sea, Depende cómo lo incluso si hagas. eso, depende un poco cómo lo hagas. Si hay una lista, si hay un arreglo acá, hay una complejidad, pero depende tanto de cuánto es el valor inicial y de cuánto, o sea, si tu stack vos lo creás con un arreglo de 1 y lo vas ampliando en cada inserción, y sí, el push te va a se te termina transformando en N. Porque tienes que ampliar el arreglo interno por cada operación de push que hagas que te agote el espacio. No es estrictamente 1 en la medida de que, o sea, va a terminar siendo menos que N, porque los pop liberan lugar. Total, o sea, pero hay un costo cuando el stack está implementado con un arreglo, que hay que tener en cuenta. Estas operaciones en cualquier caso no tienen diferencia. Podemos analizar fino esa cuestión de ampliar el arreglo. ¿Por qué N en push? ¿Por qué en el push? Cuando está implementado con un arreglo, si vos creás tu arreglo para el stack en tamaño 1 y con cada operación de push tenés que ampliar el arreglo del stack, te cuesta. Tienes que copiarlo en un nuevo arreglo cada vez que te quedas sin espacio. Y si lo creas muy chico, o sea, si lo creas más chico de lo que necesitas, y eso te va a costar. Por eso es un análisis súper interesante este. Y también si Formalmente, lo tenés como lista enlazada, que vos añadís al final, tenés que recorrer todo para llegar al último. ojo que no en esta estructura, ¿eh? Porque no es como está definido el stack. Así, Ostras. el stack implementado con nodos, el tiempo va a ser siempre constante. Siempre. Te vas a encontrar con otros problemas, que te quedas sin espacio. Pero es una cuestión separada, que no tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con el espacio. Hace falta el tiempo, analizando el tiempo y el espacio. Parece una cosa súper abstracta, pero más bajado a tierra imposible. ¿Estamos? Vamos a volver con esto el año que viene igual, ¿eh? No se preocupen. Lo perdiste. Gaspar, ¿qué pasó? ¿Eyectaste a tu compañero? ¡Ah! No, me voy a cambiar un pantalón corto, me estoy cagando de calor. Hasta la próxima. Estoy muy acalorado. A mí me gustó más. Mira vos. Sí. Tararara. Apaga la cámara, al menos, Gaspar. Oh my God. No les pongas así, Bien. pobre pibe. Pobrecito. En fin. Acá en de recursividad había uno que no nos metía acá, había un montón de esto. Este es genial. No, lo que pasa es que tengo que elegir. La recursión. O sea, cuando algo es recursivo es algo que está definido en términos de sí mismo. El caballo blanco, o sea, es como el caballo blanco de San Martín. Yo no quiero recusar. No tiene que ver con... o sea, no es esa recursividad. Recursividad, el índice de recursar la materia. Ah, Definición práctica de recursividad. Acá tendría que poner otra fotito más. claro.
La recursividad es cuando hay algo que está definido en términos de sí mismo. ¿Cómo está o sea, ¿cuál es la estructura de una función recursiva? La función recursiva tiene una estructura muy simple en la que hay, digamos, una llamada a la función. Fíjense que la función está definida en términos de sí misma, y la iteración en esto es modificar el valor de entrada y verificar que eso llegue a algún valor concreto. Esto se conoce como caso base, y esto es la llamada recursiva. La llamada recursiva tiene que apuntar hacia el caso base, si no tenemos un lazo infinito. ¿No hemos hecho uno de estos ya en un TP? Me acuerdo Y porque me después, había salido mal y lo tuve que volver a hacer. es que es posible. Yo creo que algunos que si hay, lo que pasa es que hay un montón de cosas que se pueden implementar de las primeras prácticas recursivamente. Que ahora vamos a ir a eso. Ahí volvió el acalorado. Uy, con menos calor ahora. Tendré que pausar la grabación para mirar. O sea, el caso base es crítico. Sin caso base, vamos a hacer un Stack Overflow. No vamos a, o sea, no vamos a tener, o sea, no hay salida, porque el caso base es el que no depende de la llamada a la misma función, así que si en algún momento no cortamos, esto se va. O sea, en definitiva, una función recursiva es una función que para su implementación se llama a sí misma. Esa llamada a sí misma debe tener cuidado de que hay una decisión dentro, digamos que la información va de un lado a otro. Digamos que hay si se resta, se va a un 0, a un n, que la llamada recursiva apunta hacia el caso base, y el caso base, digamos, está en el camino de la llamada recursiva. Ahora, ¿para qué se usa esto? El código de las funciones recursivas es súper intuitivo, súper simple. Y la división de problemas en subproblemas es directa, que vamos a ver a continuación. Pero el consumo de memoria es altísimo. Igual, en programación 3 van a ver un lenguaje de programación, hasta donde recuerdo, no sé si van a ver, donde vean lenguajes de programación funcionales, hay técnicas y lenguajes y plataformas que evitan los costos de consumo de memoria elevado. Es muy fácil caer en un lazo infinito, son generalmente más lentas las implementaciones y no hay forma de manipular la repetición. No hay ni break ni continue. No podemos hacer un break y decir, bueno, ok, le encontramos el valor que buscábamos, salimos. Hay que desenrollar las llamadas a función. Hay un conjunto de problemas que se definen fácilmente de manera recursiva. Por ejemplo, la suma. La suma de n con el n-1 hasta 1. Esta es una suma que resolvió Gauss como fórmula. No me puedo acordar cómo se llama ahora. Que ahora ustedes pueden sumar algorítmicamente esto de manera iterativa, pero también de manera recursiva.
El caso base, fíjense, cuando n es 0, tenemos un valor específico. Ahora, cuando n es cualquier otro valor mayor que 0, va a ser la suma de ese número más el n-1. A ver. Lo lindo de esto es que la expresión algorítmica de esto es tan simple como si n igual a 1, y si no es 1, hacemos las funciones recursivas son las únicas funciones en las que tiene sentido no respetar la regla de un solo retorno. Esto con más, o sea, lo alejaría mucho de la sintaxis matemática de lo que queremos expresar. ¿Dónde está? ¿Funcionará esto? Fíjense que la suma es para sumar los términos de n hasta 1. Funciona siempre y cuando le des un argumento mayor o igual a 1. Eso no va a doler. 1. A ver, 10. ¿Cómo se llama la función? ¿Cómo se llama acá el código? Pasamos 10. 10 es igual a 1. No. No, entonces retornamos 10 más suma de 9, porque es el 10 menos 1. Bueno, ¿cuánto es esto?
O sea, ahora, suma de 9. 9 es igual a 1? No. Entonces hacemos 9 más suma de n-1, 8. Y así. Esta definición recursiva, fíjense que es esto más la suma de todos los que están abajo. 9 más la suma de todos los que están abajo. La definición recursiva es brutalmente simple. Pero ¿qué es lo que sucede en cada vuelta de esto? Porque esto se puede expresar de la misma manera con un lazo. Esto es un lazo utilizando la llamada recursiva. Y así. 8 más suma de 7. 7 más la suma de 6. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a meter un print. Print line de más 1. Print line. Por un momento me pasé a Python. Miren qué bonito. 10 más 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4. Y este doble más es el paso de esto que deja el más del lado derecho a este que lo deja del lado izquierdo. La cosa es, en algún momento, 6 más suma de 5, 5 más suma de 4, 4 más suma de 3, 3 más suma de 2, 2 más suma de 1. Y cuando llega a 1, es 1 más 1. No hay más llamadas recursivas. Pues o sea, la siguiente llamada es digamos, lo que retorna directamente 1. ¿Cuánto Ni es siquiera esto? 1 más 1, 1. 1. La cosa acá es, una vez que llegamos al final, al caso base, esto es 1 más 2, porque está acá. El resultado de esto es 3, que es la suma de 3 más 3, 4 más 6, 5 más 10, 6 más 15, esto es 21 más 7 más 21. En el momento que, fíjense que termina esto y tiene un valor.
7 más 21, 28, 8 más 28, 36, 9 más 36, 45, ¿cuánto es el resultado de esto? Esta forma de expresar a los algoritmos es conceptualmente muy simple, pero puede, digamos que no es lineal. Se puede poner un poquito más complicada. ¿Se entiende esto? Ahora vamos a hacer otro más, ¿eh? O no se entiende nada. Lo único que me marea un poco es lo del argc y el argb, pero eso es de repaso. Es simplemente pasarle una, o sea, llamar esto con el numerito y usarlo directamente para no tener que estar probando con otros valores. Mira, vamos a pasar un. Vamos a meterle más cosas. Acá donde se pudre todo. ¿Qué forma va a tener esto? En el printf también. Ah, y el error te dice que lo que tenés ahí adentro debería ser un puntero a función. Sí, que me estoy confundiendo. Estás intentando un puntero función con un valor int normal. ¿Por qué mandé el resultado de la llamada recursiva a una variable? Fíjense que acá, o sea, en la salida quedan todos valores con llave primero. En el caso, vamos a poner sí, entre así como la cúspide. Esto es antes de la llamada recursiva, esto es después de la llamada recursiva. Antes de la llamada recursiva se construye todo con n. Llamamos a la función 5, 4, 3, 2, 1. Llegamos acá. Y de ahí empezamos a retroceder. 1, 2, 3, 4, y empieza a hacer la suma. Esta pirámide que se arma acá es donde sucede la magia. ¿Se entiende esto? Acá donde se empiezan a complicar las cosas. La llamada recursiva tiene una fase de construcción, que es la antes, o sea, donde se llama la función de manera recursiva, y digamos, después un desarme de esa función. Porque se termina esto, se hace la suma,
Y lo que normalmente pasa es que se retorna, pero podemos meter una instrucción en el medio. Una vez que llegó acá y no hay más llamadas recursivas, esto va a valer 1, va a ser este n1 más 1, se muestra y se retorna. Y así se empieza a desenrollar. Fíjense, o sea, esta fase de enrollado y desenrollado es lo que es el principio de funcionamiento de las funciones recursivas. Por eso lo puse con un triángulo acá. Por eso lo separé indentado. Hay una fase de enrollado y una fase de desenrollado. Vamos con otro ejemplo. ¿Cómo se define el factorial? Pero no, o sea, ¿dónde obtenés el resultado si es void? O sea, lo que te va a marcar el quiebre es la llamada de la función. Lo que está antes de la llamada de la función y lo que está después de la llamada de la función. Nos quedamos con la parte de matemática que es mucho más claro ver el antes y el después. Por eso el ordenamiento va para la semana que viene. El factorial, lo borré acá. El factorial es n por n-1 por n-2 por n-3 hasta 1. De la multiplicación sucesiva de n por n-1 por n-2 hasta, puntitos suspensivos, 1. La multiplicatoria, que es lo que está acá. Cuando el factorial de n es 1, o sea, cuando el factorial de 1 es 0. Pues sí. El factorial de 0 es 1. Es 1. Ahí está. Y el factorial de cualquier valor es ese número por el factorial de n-1. Que esta es la expresión recursiva porque estamos definiendo el operador. ¿Cómo es la implementación de esto? Exactamente igual, pero con un por en vez de un más. No hay cambios. Vamos a ver. Vamos a cambiar acá, vamos a meterle un long. Nos saltamos. Vamos a simplificar esto. La expresión, digamos, la forma recursiva de esto es tremendamente simple. Esto es factorial. En línea 12 te quedó suma en vez de factorial. Podemos hacer podemos definir el factorial y reemplazando esto por las múltiples, o sea, le hacemos recursiva la suma, recursiva la multiplicación y recursivo el factorial. Lindo ejercicio, ¿no?
El ejercicio también calcula la complejidad. Ya me estoy tomando nota. A ver. Factorial. ¿Cómo era el printf para factorial? Para el unsigned long long. ¿No era LLD? ULLD. Ahora vamos a ver qué nos dice el compilador. A ver. Ahora sí. Acá se nos fue. Me está faltando igual la. A ver. ¿Por qué negativo? Porque estoy tomando. O sea, el printf no tiene consideración como número negativo. O sea, esto es para número como signo. Lo que necesito acá es un LLU. Ahora sí. No, porque estaba cerca del final, o sea, dentro del límite de lo que puede albergar un unsigned long long, pero estaba interpretando la parte, o sea, estaba interpretando la parte como con signo. Lo estaba mostrando con signo cuando no lo tiene. Como- y ahí dijo, acá ya no. Y hasta ahí parece que estamos llegando al límite, ¿eh? Parece. Vamos buscando. Exactamente, es que es natural. Buscó un número muy, muy grande, vi que daba 0. Bueno, vamos para abajo. Vamos a ver cuántas operaciones son necesarias. A ver. Igual, fíjate, Bruno, que este de 65 me dio menos que este de 60. No fue raro. Este de 65 ya estaba pasado de rosca. Mirá, no fue raro. Ya este está dando fruta. De hecho, ya desde el 50 de adelante te está dando todo con la misma cantidad de dígitos. Está mintiendo hace rato. Es cierto. Es cierto. Buen detalle. Hasta por acá, quizás, 51. Pero la clave de todo esto es que la expresión del algoritmo en sí es trivial. Es un valor conocido que no sea neutro y algo que lo lleve a eso. Con eso tenemos para todo.
Ajá, ahí está. ¿Cómo estamos? ¿Se entiende esto? La expresión de los algoritmos en sí es muy simple. Es que esto es más conveniente usar. Acá un long double se bancaría mucho más. Pero bueno, o sea, lo que importa acá es, esto se puede resolver en 3 líneas. O sea, el factorial son 3 líneas de código. El caso base y los dos retornos. ¿Y este? ¿Y Fibonacci? Perdón, Martín, una consulta. ¿Qué es esa L que pusiste después del return 1? Esto es para que, porque como estoy retornando un valor de tipo long, quiero retornar un valor constante long. Ah, vale. Y no haya una conversión. Es un literal long. Vale. Fibonacci es una función que se presta para ser implementada con recursividad. Entonces, eso ya, como las cosas de cocina, yo ya tengo implementada. Pero Fibonacci esconde una sorpresa muy interesante. O sea, si el término es 0, retornamos 0. Si el término es 1, retornamos 1, que es literalmente lo que está acá. ¿Se acuerdan de Fibonacci? Que es la suma de los dos términos anteriores. La definición misma es recursiva de Fibonacci. Vamos a compilar esto. Creo que lo hemos hecho para ver las variables temporales. Puede ser. No, más viejo todavía, ese del TP2 por ahí. Sí, sí. Del TP1, mirá. Nah, el 2. En el 1 no vimos Fibonacci. Puede ser. No, la verdad no lo tengo presente. Y acá podemos estar dando vueltas. Nos vimos. ¿Qué pasó? Acá tengo que poner la música del ascensor. Está haciendo 2 llamadas a función por cada función. Bueno, la función, o sea, Fibonacci de manera recursiva esconde una sorpresa muy interesante. La implementación es tremendamente simple. Ahora, ¿cuántas llamadas a función son necesarias? Pensemos en un Fibonacci de 4. ¿El término es 4? No es 1 tampoco. Pero el problema acá es que esto es Fibonacci de 3 y Fibonacci de 2. ¿Saben cuál es la complejidad de esta? O sea, ¿cuál es la complejidad de esta función? Yo sigo ahí pensando.
¿Cuánto es la complejidad de Fibonacci implementado de manera iterativa? ¿N? ¿Tenés algún código por ahí de Fibonacci? ¿No? Ajá. Pero no era un lazo. Un lazo hasta Yo- n y las multiplicaciones, las sumas de los términos. ¿Estaba bien o no? ¡Bien! Vamos. Tananana, chan, charan, chan, chan. ¿Y esto? Porque, ¿cuánto? O sea, si hubiese una sola llamada a Fibonacci, ¿cuál sería la complejidad de eso? Y sería como el de factorial, sería n. N. Pero hay dos por Tenés cada uno. n más n menos 1. Que a la larga sería n también. Lo que pasa que para cada llamada de estas hay n. Y para cada llamada de estas hay n. Esto, o sea, esta implementación de Fibonacci es un ejemplo de complejidad exponencial. Evidenciado porque esto sigue pensando. O sea, fíjese que el de 40 le cuesta, le cuesta un segundo y pico de medir. ¿Cómo era esto? ¿No hay un C, una biblioteca de manejo de tiempo para hacer un contador de tiempo antes y después? Haces la resta y te Estoy dice bien. cuánto tardó. No, hay una forma de hacerlo con la consola. No es un despelote. Igual, C45, pues ¿saben qué podemos hacer? ¿Qué pasa si metemos acá adentro una variable estática? Un contador estático de cuántas veces fue llamada la función. Yo lo tengo resuelto. Miren. Esto es un valor estático, que es la cantidad de veces que se llama, y esto acá nos va a mostrar cuántas veces se llamó y para qué término. Vamos a poner un número magro de 5. Para Fibonacci de 5, se llamó 15 veces a la función, en total. Para 6, 25 veces. Esto aumenta rápido. Para Fibonacci de 20, tenemos 21.891 llamadas a la función. Y no es un número muy grande, ¿eh? ¿30?
2 millones y medio de veces. Esta implementación de Fibonacci es una implementación factorial. De complejidad exponencial. Pero a esto también tenemos una cuestión separada. ¿Cuánta memoria hace falta? Dejando de lado esto, ¿no? ¿Cuánta memoria consume esta implementación de Fibonacci? Y hace un stack por cada llamada. Así que hay que sumar esa cantidad de implementaciones que vimos recién por la cantidad de memoria que ocupa cada uno de esos stacks. O sea, muchísima memoria. Porque es el tamaño del int y el tamaño del retorno. El consumo de recursos de las funciones recursivas se puede ir muy rápido, muy lejos. La complejidad de Fibonacci recursivo es exponencial. En un administrador de tareas no puedes fijarte cómo va consumiendo memoria mientras se va ejecutando, ya que en un número grande tarda como 10 segundos en mostrar el resultado. Buena observación. Viendo cuánto consume el proceso. Mira, está Fibonacci. 94% se está llevando un procesador de la máquina y a ver dónde puedo meter memoria. No puedo acordar, nunca me acuerdo con qué es ponerlo en medidas humanas. A ver. The design is very human. Colors, load, task, memory. No está consumiendo mucha memoria. Hay una optimización ahí que no estamos viendo. Simplemente está trabajando furiosísimamente. Pues sí, está trabado. No, en memoria hay una optimización en la compilación que hace que el consumo de memoria no sea elevado. O sea, los compiladores modernos son muy inteligentes a la hora de descifrar qué es lo que estamos haciendo. Cuando vimos MIPS en arquitectura también hicimos el factorial con assembler y el memoria, no sé qué se guardaba porque vos usabas en un solo registro y iba almacenando el valor mientras iba multiplicando, no usaba un stack entero por cada Por eso, iteración. acá dependemos de lo que el compilador haga. Y esa es la clave, ¿no? Claramente es una optimización. Tiene exponencial de exactamente 2 a la n. Una pequeña cuenta dice que, ¿viste el que tardó un montón, el de 45? El de 60 va a tardar 15.000 veces más. Y el de 50 todavía no termina. Y el de 50 todavía no termina. Así. O sea, el gran problema con esto es que al final lo que termina pasando es que hay una cantidad enorme de cuentas duplicadas. Porque para todos los Fibonacci de 2, va a haber un montón de veces que se van a repetir. En los términos más grandes, estas cuentas, las cuentas de los términos más chicos, son cuentas que son lo mismo
pero se tienen que hacer múltiples veces. Esa es gran parte del problema de estas cosas recursivas. O sea, que nuestro Fibonacci que hicimos en el TP2 es mucho más eficiente que esto. Uf. Ese lo hace todo segundo. Recursivo es... Ahí está. Terminó. Le llevó su tiempo, ¿no? Terminó el de 50. Fueron algunos minutos, ¿eh? ¿Puedes hacer algo para que termine el tiempo? ¿Qué? Si se puede hacer algo para que termine el tiempo. Ahí dice, Sí, dice ahí- time, te muestra cuánto tiempo estuvo en ejecución. Estaba contando ahí los segundos del Fibonacci. Ah, Por eso sí, 2 claro. minutos, por ahí duró. Buen punto. Good catch. Miren qué bonito. Las listas enlazadas se definen no solo recursivamente, estructuralmente, porque el nodo está definido en términos del nodo, con puntero al nodo, sino que podemos considerar el recorrido de la lista hasta null, con null como caso base, donde sabemos que no hay más nada, y todo lo demás como la función, la llamada recursiva. Y podemos recorrer la lista así. Esto es literalmente, mientras que la lista no sea null, imprimo y llamo a imprimir con el siguiente. Bueno, ¿se entiende esto o no se entiende nada? Es como raro. Lo último que nos queda por ver es la estrategia de dividir y conquistar. Esta estrategia está planteada como una forma de partir un problema en pedacitos iguales más chicos. Y esto, o sea, históricamente era como, bueno, es una forma de mirar el problema de una forma que es naturalmente recursiva. Pero hoy en día, si las piezas, o sea, si los pedazos de lo que dividimos son iguales, podemos aprovechar los núcleos del procesador. Los procesadores que tenemos, los múltiples procesadores. Porque cada una de las rebanadas del problema que queremos dividir tiene, ¿cómo se llama? Son iguales. No hay dependencia entre las distintas partes. O sea, nos permite trabajar de una forma ordenada que nos ayuda a reducir la cantidad de operaciones necesarias, pero también de trabajar en simultáneo, en paralelo. Y esta estrategia tiene 3 pasos: dividir, resolver y combinar. Ahora vamos a ver específicamente qué es cada una de estas cosas. O sea, la técnica en sí no es nueva, pero hay múltiples algoritmos, incluyendo el merge sort, que vamos a ver en la clase que viene, que nos permiten definir el problema. O sea, parte de la división es como lo del algoritmo de búsqueda binaria. Partimos el problema en 2 y empezamos a buscar. Primero, tenemos que dividir. O sea, para que podamos dividir, es importante que las subdivisiones sean
una versión reducida del mismo problema con el que empezamos. Si tenemos que ordenar, lo que tenemos que ordenar tiene que quedar como, o sea, lo que estaba de un lado y del otro de la división tiene que ser lo mismo. Tiene que ser exactamente igual. La parte de conquista es, si el problema es complejo, lo tengo que volver a dividir. O sea, volvemos al paso anterior. Pero, y si el problema es simple, lo resolvemos. En el ordenamiento, el caso simple es que tenemos que ordenar dos números. En el momento de ordenar dos números, volvemos, o sea, comparamos eso y la función vuelve o sea, sale. La estrategia de dividir y conquistar es una estrategia que se plantea fácilmente, que se puede resolver con recursividad. Y lo que termina haciendo es fraccionar el problema complejo en operaciones simples. Y después, al final, tenemos que unir digamos, esas partes simples, esas respuestas simples, en el resultado final. Vamos a un ejemplo. Que antes de pasar las ventajas y desventajas. Vamos a hacer la suma de los elementos del arreglo. Nosotros queremos sumar todos los valores y obtener digamos, la suma de todo esto. En este caso sería, bueno, creo que 55. 45. Ah, pues me está sobrando uno. La definición recursiva de esto es empezar por acá y hacer la posición 0 más... ¿Y esto? ¿Qué está pasando en esta llamada recursiva? Aritmética de puntero. Y este largo menos 1 es para que siempre nos quedemos con este. En cada llamada sucesiva recursiva, vamos consumiendo hasta que llegamos acá. Esto es 9 más lo que sea que esté 9 más, este es el 9, más la suma de lo anterior. Esta es una forma de hacer la suma de los elementos de un arreglo de números. La forma recursiva. Cuando llegamos acá, es que no tenemos nada más. Fíjense que el largo es 1. El caso trivial para la suma de los elementos de un arreglo es que el arreglo tenga un solo elemento. Así que, si la suma de un arreglo de una sola posición, de un solo elemento, es ese mismo elemento. Si son dos, es ese más la suma del otro. Y así hasta los demás. La suma por división y conquista necesita que nosotros definamos, se puede hacer por aritmética, pero es mucho más claro cuando tenemos digamos, desde hasta. El caso base es cuando esto se superpone. Cuando donde empezamos y donde terminamos es el mismo lugar. Es el equivalente al largo igual 1 que tenías antes. Sí. Porque no hay, o sea, cuando esto se superpone, estamos en el mismo lugar. Y esto es, la suma de la izquierda es, fíjense, la obtención del valor medio, porque esto va dividiendo en dos en cada llamada sucesiva,
Y esto se llama 2 veces. La mitad para el lado izquierdo y la mitad para el lado derecho. Hasta que se llega a los elementos individuales. Y funciona, ¿eh? Digamos que con esto tenemos 3 formas diferentes de hacer la suma de los elementos individuales. Igual la estrategia de división, de dividir y conquistar se aplica más que nada a arreglos. Porque se presta a esta división, a esta segmentación en mitades. Hasta que esa segmentación se superpone al elemento individual. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Se entiende. Igual me queda la duda de cómo falta se hace práctica. para calcular la complejidad en estos casos, porque esto me parece que va a ser más eficiente con Fibonacci, y aún así hace 2 llamadas a función. Ah. La complejidad de esto, fíjate que termina siendo también n, porque no hay una dependencia directa entre uno y otro. En este y en este. No hay una llamada, o sea, la operación final esta operación final, fíjate que después los voy a calcular y se los voy a mandar en el discussions. El cálculo fino de esto. Lo que pasa, lo que pasa acá es que no deja de ser más rebuscada esta estrategia. Esta de por sí es mucho más entendible que la de divide y conquistar. Bien. Entonces el problema exponencial que tenía Fibonacci es eso que decías, que se iban repitiendo los términos. Sí. Ibas calculando el mismo término no sé cuántas veces al pedo, porque O sea, en acá no no vas se a tener, superponen. no, acá no hay superposición. Exactamente. Termina siendo n, pero déjame que después vea el cálculo fino. Bueno, estimades. Yo veo a Gaspar y a Santiago discutiendo ahí, no sé qué están haciendo. No sé si me tienen un video en repetición o qué. Me parece que ni siquiera Creo nos que están ni te escuchando. escucharon. No, están en otra. Están realmente en cualquiera. Llámalo, llámalo. Me parece es un video repetido. Bueno, estimados, con esto la clase ha concluido. Va a haber práctica de este tema y del tema anterior y de la semana que viene. Así que esperaremos dudas y consultas a proximidad. El práctico, como siempre, el miércoles. Voy a tratar de tenerlo para